Nelson Mandela dijo: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Existen los miedos que son racionales y los miedos que son irracionales. Los miedos que son racionales en sí no son malos, porque este es el miedo que nos ayuda muchas veces a preservar incluso nuestra propia vida. Es el miedo que nos ayuda a ser prudentes. Es un miedo que también nos ayuda, digamos que a pensar las cosas dos veces antes de hacerlas, si de alguna manera creemos que pueda ser peligroso. Ahora, los miedos irracionales son aquellos que realmente no vienen intrínsecos en nosotros como seres humanos, sino que en el transcurso de nuestra niñez los aprendemos. Ahora, el problema está cuando esta emoción, que en sí misma es buena, se sale de control y comienza a surgir aquello que llamamos miedos irracionales. Desafortunadamente, como mismo otros traumas, el fantasma del miedo tiene sus raíces también en nuestra niñez, donde comenzamos a desarrollar en nosotros los miedos aprendidos o los miedos irracionales. Aquí es donde comienza a crecer en nosotros y a tomar fuerza el fantasma del miedo. Estos miedos, por lo general, son miedos que no tienen un fundamento, por eso se le llaman miedos irracionales. Y lo aprendemos cuando vemos a nuestros padres, digamos a nuestra madre, subiéndose encima de la mesa porque anda pasando quizás, digamos, una cucaracha, uno de los más comunes. Y ahí es donde aprendemos a que no sabemos por qué, pero ese animal nos puede hacer daño, al punto en el que hay que subirse encima de una mesa y gritar desenfrenadamente. Como este mismo ejemplo, así se van desarrollando otros miedos que no tienen fundamento, pero que llega un momento en la vida en que toman tanta fuerza que logran detenernos, que logran paralizarnos. Son este tipo de miedo que cuando lo analizas a profundidad, y no estoy hablando solamente de miedo a algunos animales, estoy hablando de otros tipos de miedo. Cuando los analizamos a profundidad, nos damos cuenta que en realidad no tenemos por qué estar atemorizados de ellos. Pero aún así, estos miedos ahí están, y cuando nos enfrentamos a ellos, pues en cierto momento ¿saben qué? Estoy 100% de acuerdo con acá mi amigo paralizado. Todos en algún momento de la vida sentimos miedo, es normal. Eso es parte de la vida. Ahora, eso es una cosa, y dejar que un miedo irracional nos paralice, como le ha pasado ahora a él, me parece que eso no es lo que ninguno de nosotros queremos. Si te ha pasado que en la vida el miedo al futuro, el miedo a diferentes circunstancias, o el miedo a quizás a algún animal, o el miedo a fracasar, o el miedo a la crítica, o el miedo a perder a alguien, cualquiera de estos miedos te ha paralizado o no te ha dejado desarrollarte a tu potencial máximo. Si sientes que quieres avanzar y no puedes, bueno, si la idea es esa, estás en el momento correcto, en el lugar correcto con este video. Quédate con nosotros hasta después de la intro para que puedas aprender cómo superar esos miedos irracionales, el fantasma del miedo que tanto nos afecta. Y por cierto, tiene puesta la misma camisa que se puso hace 2 videos atrás cuando habló del fantasma de la infelicidad. Por cierto, que el video está muy bueno, es verdad. Si no has visto el video, te voy a dejar aquí el iCard, puedes darle clic. Ese iCard te va a llevar directo al video para que veas que anda con la misma camisa puesta otra vez. Y para que veas que el video también está bastante bueno. Habla sobre cómo vencer el fantasma de la infelicidad. Te sugiero que ahora, después que te mojes, te cambies y te pongas algo un poquito más fresco. Así nos pasa. Voy a cambiarme. Nos vemos después del intro. Bueno, pues ya estoy de regreso. ¿Y aquí qué pasó? Puse algo un poco más fresco. Pues
Yo les aconsejaría que comenzasen a ver a los miedos algo así como una oportunidad para mejorar. Yo les aconsejaría que comenzaran a ver sus miedos como una oportunidad para volverse alguien más fuerte una vez que los haya superado. Pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma, ¿estoy yo impidiendo mi éxito por cuestión de mis miedos? ¿Es por causa de mi miedo que no he logrado las cosas que quiero lograr? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Es un miedo que es real, que tiene un fundamento y que de cierto modo sí hay un peligro incluso para mi propia vida, para mi familia, para mis amistades, para alguien de los que me rodea? ¿O es simplemente esto un miedo irracional que me está deteniendo? Existen infinidades de tipos de miedo. Miedo a cosas que a algunos les puede parecer hasta ridículo. Incluso llegan a ser más que miedo, un terror. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, o también la batracofobia, que es el miedo a las ranas, entomofobia, que es el miedo a los insectos, cronofobia, que es el miedo al futuro, la tiquifobia, que es el miedo al fracaso, la nictofobia, el miedo a la oscuridad, eremofobia, que es el miedo a estar solo, la claustrofobia, que es probablemente uno de los pocos que conocemos con su nombre científico, que es el miedo a estar en lugares pequeños y cerrados, emetofobia, que es el miedo a vomitar, está la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, omatofobia, que es el miedo a mirar a los ojos, y está la nosofobia, que es el miedo a enfermarse. Y este último, pues obviamente lo hemos vivido muchísimos de nosotros en estos últimos meses que ha estado viviendo el mundo. Yo creo que muchos han padecido de lo que es la nosofobia. Yo diría que una manera para vencer tus miedos, una de ellas porque no es la única, es la forma que yo le llamo 3 pasos y una perspectiva. Los 3 pasos para vencer el miedo desde mi punto de vista podrían ser: número 1, dejar de huir, dejar de negarlo y enfrentarlo. Serían los 3 pasos. Y la perspectiva sería verlo como una posibilidad de crecer. El primer paso, que es dejar de huir, si bien podemos decir que es el primero, no por eso es porque sea el más fácil. Es natural y es humano que cuando tenemos miedo a algo, le huyamos o busquemos siempre justificaciones para alejarnos de esa cosa a la cual tenemos. No obstante, esta actitud de huirle, lo único que hace es empeorar nuestro miedo. El segundo paso sería dejar de negarlo. Hay muchas personas que les cuesta trabajo, siendo honesto, muchas veces principalmente los hombres, pero esto se adapta para las mujeres también, para todos. Nos cuesta trabajo aceptar que le tenemos miedo a alguna situación o a algún animal o a alguna persona incluso. Y entonces pues nos inventamos a nosotros mismos ahí toda una historia en nuestra mente para comenzar a autonegar en nuestro propio subconsciente de que no tenemos miedo. Obviamente cuando la situación llega y ya es inevitable que estemos frente a nuestro miedo, pues entonces se nota de alguna manera o de otra, por mucho que intentemos disimularlo, se nota que le tenemos miedo. Además, no importa que se note o no se note, en definitiva el hecho de vencer el miedo es por tu propio bien, es para tu propio beneficio. Así que en resumen, este segundo paso sería dejar de mentirte a ti mismo y comenzar a aceptar que el miedo o la fobia está ahí y necesita ser tratado. Y bueno, obviamente el tercer paso, que es donde ya entramos más en lo que es acción como tal, sería el paso donde tienes que enfrentar tus miedos. Yo diría que los 2 primeros pasos son más bien un proceso mental. Dejar de huirle al miedo, dejar de negarlo, son pasos que más bien suceden en nuestra mente. Pero llega el momento en que obviamente algo se tiene que hacer. Y esto sería entonces pues enfrentar tus miedos. No todos vamos a enfrentar nuestros miedos de la misma manera, ni nos van a resultar favorables las mismas estrategias. Incluso la intensidad con la que enfrentamos nuestros miedos para cada persona es diferente. Hay quien por su personalidad pues le resulta favorable enfrentar sus miedos de una manera agresiva y fuerte. Hay quien pues esto no le resulta. Pues si lo hace así, terminaría pues agudizando su miedo y terminaría dañando no solo su salud mental,
pero incluso también en muchos casos la salud física también. Para poner mi ejemplo, uno de los miedos con los que luché muchísimo por muchos años desde pequeñito fue la talasofobia. La talasofobia o miedo al océano, miedo al mar, miedo incluso a la playa, todo lo que tenga que ver con las aguas de los océanos. Fue un miedo que desde muy pequeño aprendí. No tengo toda la memoria, no creo que haya sido por una experiencia negativa o una experiencia traumática, que es otra de las maneras en las que muchos miedos surgen, nacen. En mi caso creo que más bien fue un miedo infundado o un miedo que nunca tuvo una lógica. Siempre recuerdo que desde que comenzaba a entrar a la playa, ya cuando el agua estaba a la altura de mis rodillas, ya comenzaba a faltarme el aire, que ya comenzaba a los pies a temblarme, comenzaba a sudar y realmente nunca había tenido una experiencia donde yo estuviera ahogándome o algo así. No sé si también una combinación de verlo en las películas, creo que algunas veces lo soñé también, pero en definitiva fue un miedo que yo nunca experimenté una experiencia negativa con él, aún así me paralizaba. Yo recuerdo que quería regresar a la orilla cuando el agua me llegaba a la rodilla y no tenía la capacidad para voltearme y caminar de regreso a la orilla. Me quedaba ahí paralizado y no podía hacer nada. Ahí comenzaba a dar gritos, comenzaba a clamar por quien estuviera cerca para que me ayudaran a moverme y a salir del agua. ¿Cuál fue la manera muy particular para mí en que yo logré vencer el miedo al mar o la talasofobia? Recuerdo que un día estaba cruzando un río enorme de un lado al otro, más bien era como una bahía, una entrada, no había mucha presión de agua, y estaba cruzando ese río con mi padrastro y con mi hermano. Mi padrastro iba remando y yo y mi hermano íbamos a la otra punta del bote. Y recuerdo que ese día mi padrastro lo tenía todo planificado al parecer y me dijo a mí y a mi hermano: tírense al agua. Yo por un momento me paralicé, pensé que era un juego, pero obviamente cuando vi su cara y él me insistió, me di cuenta que no era un juego. Recuerdo que pasaron por mi cabeza las imágenes de yo estando en la playa con el agua hasta las rodillas y no poder respirar, no poder caminar, no poder hacer nada. Y ahora viene a mi mente diciendo: ¿y qué hago ahora cuando me tire a este río con más de 30 pies de profundidad? Obviamente jamás había tenido una clase de natación, jamás había estado en un agua más profunda que mis rodillas, a no ser que estuviese sujeto o que alguien me tuviese cargado. Recuerdo que por mi cabeza dije: bueno, pues creo que este es mi último día de vida. Recuerdo mirando hacia abajo, hacia el río. Recuerdo mi padrastro diciéndome que me tirara o él nos iba a empujar a los dos, pero no tenía otra opción. Estaba en una encrucijada entre la espada y la pared y lo que hice fue saltar del bote y increíblemente pues comencé a nadar. Ni por un segundo me hundí y de una manera automática pues ahí estaba nadando. Y esa fue la manera en la que de cierto modo yo superé la talasofobia, al punto de que después de eso estaba nadando al lado del bote, mi padrastro iba remando y yo y mi hermano íbamos uno a cada lado y no me subí más al bote hasta que llegamos a la playa a la que íbamos, la cual estaba bien lejos. Esa fue mi primera vez nadando. Ok, ahora a continuación yo les voy a enseñar unos cortos de unos videos de algo que hice con dos de mis amigos, Chris Lane y su hijo JJ Lane. Ellos me llevaron a uno de los lados que está por acá cerca donde vivo, con el bote de ellos. Fue la primera vez que participé de este deporte que le llaman scuba. Y fue bien divertido, no tuve miedo. Ahora, hay algo que me di cuenta ese mismo día que hasta ahora no me había dado cuenta. Me cuesta muchísimo trabajo entrar al agua por primera vez. Lo pienso muchísimo. Como parte de todos estos años que llevo así, yo sé que no tengo miedo a nadar. De hecho, nado muy bien y no le tengo miedo a nadar.
Pero ese día analicé y pensé, ¿y por qué pasó tanto trabajo de siempre? Mi esposa me lo dice, mis amigos me lo dicen. Siempre que vamos a las playas, a las piscinas, a cualquier lugar, yo soy el último que entra al agua y lo pienso muchísimo. La mentira que me inventé, la manera mía de negarlo, fue diciendo que era porque el agua está fría, porque no tenía deseo, porque estaba acabado de comer, porque siempre había una justificación para demorarme para entrar al agua. Este día yo me di cuenta y recordé, porque tuve la oportunidad de pararme encima de un bote y mirar hacia abajo en esta presa o en este lago que se parece mucho a las aguas de aquel río donde yo estaba. Y me vino la imagen en la cabeza al momento y me di cuenta de que me demora entrar al agua porque todavía queda un poquito de ese trauma en mí. Ya no tengo miedo a nadar porque obviamente ya he experimentado por muchos años de que puedo nadar, pero aún así fue un trauma muy difícil la manera en la que yo aprendí a nadar. Y bueno, finalmente la perspectiva de la que les hablaba, además de los 3 pasos, es la perspectiva de ver a los miedos como una posibilidad de aprendizaje. Vamos a ponerlo en perspectiva, y lo que yo hago es que llevo siempre mi miedo a la peor de las situaciones cuando sé que lo tengo que enfrentar. ¿Qué pudiera suceder cuando yo enfrente mi miedo? Digamos que lo que tengo es miedo a hablar en público, o la glosofobia. Y me tocó a mí dar el discurso por la graduación de mi año. Voy a decirme a mí mismo, ¿qué pudiera pasar? ¿Cuál será el peor escenario? Número 1, que se me olvide todo, que mi mente se quede en blanco y que tenga que mirar a los papeles y que en ese momento no encuentre dónde estoy y al final el discurso sea un chasco y todo se burle de mí. Número 2, pudiera pasar también que me entre un ataque de nervios y no salga la voz, como pasa muchas veces. Sé lo que tengo que decir, pero la voz no me sale. Número 3, que me entre un miedo, un pánico tan fuerte que a mitad del discurso tenga que correr para el baño y muchas veces a vomitar o muchas veces a esconderme de la multitud para calmarme. Una vez que me he planteado la peor de las situaciones, me digo a mí mismo, ninguna de estas situaciones va a hacer que pierda mi vida. Ninguna de estas situaciones va a durar por siempre. Por tanto, ninguna de estas situaciones puede detenerme a lograr mi discurso. Comienzo a darme yo mismo, digamos que una psicoterapia en la que me diga, es peor no dar el discurso y perder la oportunidad de yo ser el honrado en esta fecha. Es peor que por el miedo a no lograrlo, no lo haga. Y que al final quizás si lo enfrento, lo pudiera hacer muy bien hecho. No voy a ser yo ni el primero ni el último que le suceda que un discurso le salga mal. Si tengo buen sentido del humor, pues puedo aprovechar eso y si en algún momento se me olvida, pues hago uso de mi sentido del humor y terminan todos riéndose. Y eso puede ser una salida en lo que logro volver a encontrar dónde continuar y eso puede ser algo positivo. Como conclusión, el miedo siempre nos va a acompañar en nuestra vida. Y como habíamos dicho al principio, un poquito de miedo siempre es bueno para ayudarnos a preservar nuestra vida. Digamos que hay un acantilado y el miedo a las alturas va a impedir que me acerque demasiado, lo cual va a ayudar para yo cuidar mi propia vida. Ahora, cuando el miedo es excesivo o está fuera de control, entonces ese es el miedo que tenemos que enfrentar. No es lo mismo tener que enfrentar el miedo a hablar en público, ya que esto forma una parte fundamental de mi desarrollo como persona en la vida, a tenerme que parar al borde de un acantilado simplemente por perderle el miedo a las alturas. Hay una diferencia. A no ser que me estén ofreciendo un trabajo, no sé si lo han visto, donde los hombres están subidos en una grúa bien alto limpiando los cristales de los edificios, que yo los veo y solamente desde abajo mirándolo me tiemblan las piernas. Si yo quiero aceptar ese trabajo, bueno, pues entonces tiene un poco de sentido comenzar a luchar con el miedo a las alturas. Hay unas cuantas verdades que me gustaría recordarte antes de que terminemos. El miedo, número 1, siempre va a ser parte de nuestra vida. No hay manera de evitarlo. Lo que sí tenemos que tratar es de lograr controlarlo. Una segunda verdad es que el miedo no hay otra manera de vencerlo que no sea enfrentándolo. Es mejor enfrentar tu miedo a estar impotente y limitado por el resto de tu vida. Recuerda, el miedo no es más que una emoción.
Por tanto, sería bueno que no le des demasiado protagonismo en tu vida, que luches con él, pero que no le des un lugar que en realidad no merece. Y en mi opinión, creo que el miedo es lo contrario al amor. Yo creo que si tú decides amar, es una manera ya de estar enfrentando el miedo en tu vida. No hay una sensación que deleite más que haber enfrentado tus miedos y al paso de los años darte cuenta que lo has vencido. Es una cuestión de práctica, como todas las otras cosas. Tienes que poco a poco, uno a uno, ir escogiendo tus miedos y elaborarte un plan con el cual puedas irlos enfrentando de una manera que para ti sea factible, que para ti sea saludable. Para la mayoría de personas, quizás no para todas, pero sí para la mayoría, funciona mejor de manera progresiva. Digamos que tienes miedo a la oscuridad, pues en vez de lanzarte a apagar todas las luces y quedarte en una habitación totalmente oscura donde quizás ni puedas ver tus manos, en vez de eso, pues lo que puedes hacer es comenzar a quedarte en esa misma habitación, pero quizás con algunas velas encendidas, donde la habitación esté de una manera tenue en cuanto a iluminación. Luego de estar haciendo esta práctica por varios días, yo diría que algo que siempre es muy favorable es, mientras estés ahí en la habitación tenue, comenzar a pararte frente al espejo y comenzar a decir que no sucede nada, comenzar a decir que obviamente todo está bien, repetirte que eres tú el que está al control y que la oscuridad en sí no tiene la capacidad de afectarte a ti como persona, de hacerte ningún tipo de daño. Este proceso, aunque parezca simple, es un proceso que nos va a ir ayudando a liberarnos, obviamente, de un temor que es infundamentado. Luego podemos comenzar a apagar la mayoría de las velas y quedarnos quizás iluminados con una sola. Esto nos va a ir acercando a lo que sería la oscuridad total. Y así, pues, a manera de proceso, quizás nos sea mucho más fácil enfrentar o dominar o vencer ese miedo. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Espero que te haya sido instructivo, espero que te haya dado algunas herramientas para comenzar poquito a poco a ir venciendo el fantasma del miedo en tu vida. A mí me ha resultado, lo he ido haciendo poco a poco y aún todavía hoy tengo algunos con los cuales estoy trabajando, pero sabiendo que no hay mejor manera o no hay manera para enfrentar o superar tus miedos que no sea enfrentándolos uno por uno. Este es el momento en el que yo te pido que por favor, por ahí abajo anda el botón de suscribir. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Cada lunes estaré trayendo nueva información. Espero que le des también un like a mi video y que actives la campana de las notificaciones que te dejará dicho que Mr. Díaz ha subido un nuevo video y que ya está disponible. Y recuerda, cualquier fantasma que ande ahí escondido en tu vida, habla con Mr. Díaz para que juntos tú y yo podamos echar todos esos fantasmas fuera.